Saludos y muchas gracias por la oportunidad de presentar este trabajo al Congreso de Ciudades Creativas. Su título es La ciudad como personaje, estudio de caso del cómic Las calles de arena de Paco Roca, desde el punto de vista de la educación artística. En este trabajo vamos a reflexionar en torno al cómic como instrumento muy importante de gran utilidad en la educación artística, estudiando un caso concreto, la obra gráfica Las calles de arena de Paco Roca, desde el punto de vista de la semiótica y la narrativa en el marco general metodológico del análisis de contenido, e incidiendo sobre todo en el papel que tiene la ciudad como espacio, incluso como personaje, a la hora de valorar su humanización. Proponemos también, de forma paralela, actividades didácticas o una línea de actuación educativa centrada en fomentar tanto el placer estético como también la capacidad crítica y la capacidad creativa. El carácter interdisciplinar de la educación artística, que va de la percepción hasta la creación visual, nos lleva a considerar el cómic dentro de este área de trabajo y de investigación y docencia, valorando la necesidad de trabajar en el ámbito de la cultura popular de las industrias creativas, un término que tiene su base en el concepto de industrias culturales, y de una forma aplicable tanto a la educación formal como a la no formal. Es muy importante también, desde el punto de vista metodológico, las posibilidades de interpretación semiótica de la cultura visual contemporánea. Las posibilidades de un lenguaje de los cómics para la alfabetización visual y audiovisual, la importancia del estímulo de la creatividad, no solamente del disfrute estético, la influencia de estos entornos culturales próximos al alumnado y la imprescindible visión crítica. La teoría crítica es muy importante, la línea de trabajo también que hemos seguido, se unen a las conexiones entre el mundo del cómic y la idea de ciudad como bases teóricas, conceptuales en nuestra línea de trabajo. Como objetivos de la investigación destaca la identificación de la ciudad como un elemento humanizado, los valores educativos transversales en esta obra estudiada, la indagación en ellos, la explicación de símbolos, de estrategias narrativas y la propuesta de diversas posibilidades para el análisis, para la expresión artística, para el refuerzo de esa capacidad crítica y el establecimiento de conexiones en la narrativa visual y también el lenguaje de la secuencialidad y la narrativa audiovisual. Nuestra metodología destaca fundamentalmente el análisis de contenido, se ha seguido un método cualitativo y sobre todo en la base estructuralista de distinguir el qué y el cómo, el contenido y la expresión, o bien la historia y el discurso, es decir, la esencia o bien esos aspectos formales que tienen que ver más con la estética. También hay una base educativa construccionista que parte de los propios conceptos del alumnado para ir sumando por capas en esa integración del proceso de la alfabetización visual y audiovisual, la importancia también desde el punto de vista docente de la enseñanza significativa, trabajar con cuestiones cercanas al alumnado, y queremos también hacer una llamada de atención especial a las posibilidades de las metodologías artísticas y visuales en ese proceso investigador y docente, considerando la propia creación como un sistema no solo docente, sino incluso también investigador y académico. El caso analizado es Las calles de arena de Paco Roca, una obra de reconocido prestigio en el ámbito del cómic contemporáneo. El autor fue Premio Nacional de Cómic en 2008 con otra obra que fue llevada al cine, Arrugas, y que también ganó como guión adaptado en 2011, ganó el Premio Goya. Y una base intertextual muy interesante con Jorge Luis Borges, el libro de Arena, en la que se reflexiona sobre el propio tiempo. Es muy importante la personificación del barrio viejo y de la ciudad en la historia que cuenta Paco Roca y por ello, además de por el prestigio, hemos elegido esta obra para ser analizada.
Esta obra se trata, de todas formas, de un ejemplo de cómo se puede trabajar con el cómic en el ámbito interdisciplinar de la educación artística. En los resultados del análisis destaca el universo semiótico dotado de una gran carga simbólica, con una abundancia de intertextualidades, de guiños a la literatura y al cine, desde la Odisea o Centauros del Desierto hasta Corto Maltés en su propio género del cómic, o obras cinematográficas como Memorias de África o Nosferatu. La idea también de la ciudad, esa ciudad que en otros cómics, como en el caso de Marvel, aparece asociada a un entorno de metrópoli peligrosa, aquí está dotada de una esencia de opresión, de una esencia de un contenido que se convierte en una metáfora de las propias personas y nos ha llevado a reflexionar sobre la vanidad, la condición humana, la idea de esperanza en el diseño tanto de la propia ciudad como de los personajes, ambos existentes de la diégesis o historia. Hay un valor muy importante de la propia forma de la expresión, por sustancia lo correcto es forma de la expresión, que serían las imágenes creadas, el dibujo, algo que da juego para el estímulo de la propia creación y para la alfabetización más formal o estética. También el inicio de un código cinematográfico, la planificación, la importancia de la elipsis, etc. Desarrollamos un trabajo analítico que nos va a llevar sobre todo a la idea de humanización de la ciudad. Aquí vemos, por ejemplo, en ese contraste de color, cómo el rojo significa ese interior de un hotel donde se refugia y la propia marea simbólica también, que puede tener unos significados muy abiertos a una interpretación de lo que es esa inmensidad que nos persigue a cada uno de los seres humanos. Tenemos la importancia de los elementos formales, línea, trazo, color. Vemos el color en esa imagen clarísimamente, el contraste de interior y exterior, la limpieza visual y compositiva y la importancia, sobre todo, como suele ocurrir en las narraciones, del uso del fuera de campo. Tenemos también la idea de soledad y opresión representada muy bien en esa viñeta donde le llegan mensajes externos al protagonista, pero se siente absolutamente solo. La ausencia de una identidad, la idea de construcción del propio porvenir, algo que es muy humano, y unas reflexiones muy profundas en todo el cómic sobre la inmortalidad, la desidia, una serie de valores vinculados al género humano. La despersonalización también aparece, igual que se personaliza o humaniza la ciudad. Encontramos cómo hay clones que representan diferentes personajes en cada una de las situaciones y sin embargo responden a un dibujo similar, lo que también tiene un valor de esa homogeneización del elemento humano. Vemos esa figura de mujeres clonadas con toda la carga de significado que ello contiene. Las posibilidades para el aprendizaje de lo secuencial es uno de los resultados fundamentales. Comprobamos en el cómic la gran potencialidad para el aprendizaje del cine, la importancia del tiempo como un factor fundamental en esta obra, la revisión de la cultura visual, sobre todo de la que es próxima al alumnado, como un factor también muy importante, y finalmente en el apartado de conclusiones y de discusión, podemos afirmar que el cómic es un género de gran valor en la educación artística, que el caso estudiado es una propuesta cargada de valores y de contenidos de transversalidad. La ciudad se convierte en una metáfora de lo que somos, de cómo nos podemos sentir. Nos hemos atrevido a esa interpretación semiótica, como podríamos atrevernos en muchísimos casos del ámbito del cómic o de otras producciones visuales como la ilustración. Hay una aplicabilidad metodológica del paradigma narrativo del análisis de contenido que es muy interesante en su aplicación también docente. Destacan también las posibilidades de la intertextualidad. Aprendemos géneros a la vez porque en cada género están contenidos los demás, como el caso del cómic, el cine, la literatura. Y hay una necesidad
que sigue siendo continua, en el estímulo de la comprensión crítica, de la capacidad crítica, algo que une educación mediática y artística. Como líneas de trabajo en esta perspectiva o discusión también podríamos plantear un análisis más amplio, cuantitativo, por rasgos transversales de autor, de género, etcétera, o incluso implementar alguna experiencia de campo en la línea que hemos ido sugiriendo. Esta es una imagen que representa muy bien la sensación ante esa metáfora de barrio oscuro, opresivo, que empieza a tornarse con esa sombra desde el azul hacia el gris, y con ello finaliza nuestra intervención agradeciendo de nuevo al Congreso y esperando que haya resultado de interés esta presentación. Muchas gracias.